Hace un par de semanas recibimos, mi esposa y yo, una llamada de una pareja de amigos muy cercanos a nosotros que se fueron a otra ciudad y nos estaba contando, uno de ellos, la esposa, nos estaba contando que había tenido que llamar el rescue, que había tenido que llamar las urgencias porque el esposo se había enfermado. Y ella nos decía, bueno, lo primero que yo pensé fue llamarlos a ustedes, pero inmediatamente me recordé que ustedes estaban ya a miles de millas de distancia y entonces no sabía qué hacer, me sentí sola, sentí mucha tristeza, no tenía a quién acudir. Y al terminar esa conversación, esa llamada telefónica, mi esposa y yo empezamos a compartir esta conversación y a hablar y a preguntarnos, bueno, ¿y quién serían las personas en nuestra lista? ¿A quiénes nosotros seríamos los que llamaríamos si estuviéramos en una de esas situaciones? Y yo no sé, hermanos, si ustedes les ha pasado lo mismo, pero en este tiempo, en este mundo donde todo el mundo anda ocupado, todo el mundo anda viviendo sus vidas, viviendo sus cosas, pues es muy difícil ahora poder contar en los dedos de la mano quiénes serían esas personas, a quién vamos a acudir, quiénes son esas personas que tenemos de mucha confianza, que podríamos confiarle todo lo que nuestras vidas, lo realmente íntimo de nuestras vidas, ¿quiénes serían? Y hay muchos estudios sociológicos, que hablan de este fenómeno de aislamiento que está teniendo el ser humano últimamente. Sobre todo en las últimas décadas se está hablando sobre, inclusive hay un libro muy interesante que se llama La conexión perdida de las relaciones personales. La conexión perdida de las relaciones personales. Y lo que nos muestra es que en las últimas décadas, especialmente este es un estudio que empezó desde 1985 y este escritor muestra que de 1985 a 1995, en solo esa década de 10 años, la participación de las personas, el involucramiento de personas a clubes o a membresías o a instituciones se redujo en un 40%. 40% en solo 10 años. Y luego el estudio nos muestra que en la última década, del 2000 al 2010, solo 2 personas de cada 100 pertenecen a clubes o pertenecen a alguna institución o tienen alguna membresía. Solo 2 de cada 100. También hay un estudio a nivel mundial donde hacen una encuesta y le preguntan a las personas, la pregunta es, ¿cuántos amigos de confianza tienes actualmente en tu vida? Y durante muchos años ellos han venido preguntándole eso a las personas mundialmente, a nivel mundial. Y a finales de los 90 las personas comentaban que eran 3 o más personas, que habían 3 o más personas en su vida a las cuales ellas le podían comentar cosas íntimas, cosas donde nadie más podría saber ese tipo de cosas, que podían confiar en ellas sin lugar a dudas, que podían contar con ellas en un momento de necesidad. Y a partir del 2004 este estudio muestra que hubo algo extraño, hubo un comportamiento extraño en la humanidad, supuestamente, porque las personas a partir de ahí empezaron a responder que tenían una persona o que no tenían a nadie en quien confiar. Ahora con las nuevas tecnologías se está tratando de revertir esto y entonces hablamos de los amigos virtuales, de cuántas conexiones tienes tú. No, yo tengo 60.257 y tú, no, yo tengo 38.429. Y entonces el ser humano se ha estado empezando a dar cuenta de que necesita congregarse, necesita tiene la necesidad de interactuar con otras personas. Realmente desde niños
nosotros tenemos esa necesidad. Desde muy pequeños nosotros comenzamos a sentir la necesidad de participar, de pertenecer a algo, de pertenecer a un grupo, de tener esa pertenencia, de tener esa relación con otras personas. Y eso lo ha venido descubriendo ahora la ciencia, pero la Biblia lo decía desde hace muchísimos años. La Biblia nos lo ha mostrado desde muchos años atrás. Yo no sé si ustedes recuerdan Génesis, en la narración sobre la creación de Génesis, se menciona algo que dice que es lo único que no es bueno. ¿Ustedes recuerdan? Lo único que no es bueno era que el hombre estuviese solo. Que el hombre estuviese solo. Entonces nosotros, hermanos, fuimos creados para vivir relacionándonos unos con otros. No solo porque es algo bueno, sino porque es algo necesario para nosotros. Fuimos diseñados para funcionar de esta manera. Y una de las preguntas que debemos hacernos nosotros como cristianos es, ¿cuál es el rol que yo desempeño para el crecimiento de mis hermanos? ¿O cuál es el rol que desempeñan mis hermanos en mi crecimiento? ¿No les parece eso interesante, esa pregunta? En Romanos, en el capítulo 12 que acabamos de leer, Pablo comienza como contexto, él comienza este capítulo a hablar de los dones espirituales. Pero antes de dedicarse a explicarlos, él nos deja una frase con una teología muy fuerte, una teología robusta de cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo. Vamos a repasarlo un momentico, por favor acompáñenme en Romanos 12:5, dice así, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Lo primero que el texto nos dice es que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Pero no somos miembros de este cuerpo porque venimos todos los domingos aquí a Granada. No somos miembros porque la mayoría de los que estamos aquí somos latinos, o porque pertenecemos al mismo partido político, o porque nuestras ideas, probablemente compartimos muchísimas ideas en común. No. Somos miembros los unos de los otros porque hemos sido unidos en Cristo, por tener comunión con Él. No hay verdadera comunión con este cuerpo, con los que estamos aquí, no hay verdadera comunión si nosotros no tenemos verdadera comunión con Cristo. Y viceversa. No tenemos una verdadera comunión con Cristo si los que estamos aquí no tenemos comunión entre nosotros mismos. Y esto es muy importante, hermanos, porque con el tema del COVID se ha venido una nueva tendencia de una como espiritualidad individualista. Ahora somos cristianos virtuales. Nos encanta ver el sermón por YouTube y no venir a la iglesia. ¡Ah, qué pereza tener que saludar a Perencejito y a Sutanita! No. La verdad, yo no quiero hablar con Sutanito, yo ya no me hablo con Perencejito. Yo quiero a mis hermanos, pero los quiero lejos de mi vida y de mis asuntos. Pero el Señor a través de Pablo nos está diciendo, no hay comunión con la cabeza si no tengo comunión con el resto del cuerpo. No hay comunión con la cabeza si no tengo comunión con el resto del cuerpo. Lo segundo que nos está diciendo Pablo en este versículo es que individualmente somos miembros los unos de los otros. Y ese término individualmente es un término bien interesante. Individual quiere decir que no se puede dividir. Individual quiere decir que somos una unidad orgánica, que somos individuos, ¿cierto? Somos individuos. No somos lo mismo, no somos uniformes, pero lo que nos ha unido es mayor a aquellas cosas que nos podrían separar o dividir a los que estamos aquí. Lo que nos ha unido es mayor que cualquier elemento sociológico
o tecnológico que funcione como una especie de adhesivo para unirnos a todos nosotros aquí. No es Instagram, no es Facebook. Bueno, ya Facebook casi no se usa, pero bueno. Esto no significa que nosotros vamos a perder nuestra unidad y nuestra identidad propia, porque cada uno de nosotros desempeñamos una función en nuestra comunidad cristiana. Pero tampoco significa que podemos solo pensar en nosotros mismos como individuos. Individualmente somos miembros los unos de los otros. Cada cristiano individualmente no se sostiene aparte del cuerpo y el cuerpo no se sostiene aparte de sus individuos. Miren, como ejemplo, el corazón. El corazón sigue siendo corazón adentro o afuera del cuerpo. Sigue siendo corazón. Pero actúa igual, se mueve igual, funciona igual. El cuerpo, sin páncreas, ¿puede funcionar? Sí, pero ¿funciona mejor con el páncreas o sin el páncreas? Funciona mejor con el páncreas. Igualmente nosotros. Lo que significa esto, hermanos, es que lo que yo hago depende de y afecta a ustedes. Y lo que ustedes hacen depende de y me afecta a mí. ¿No les parece impresionante esta forma como el Señor diseñó todo esto? Yo personalmente creo que esto no fue algo al azar, no fue coincidencia. Yo no creo que Dios un día se levantó y dijo, uy, mirad lo chévere que toda la gente es diferente. Wow, yo no me había dado cuenta. Es algo muy a propósito la manera en que Dios ha diseñado su cuerpo, y es que exista esta unidad en medio de esta diversidad. Normalmente todos nosotros llegamos siempre a una conclusión. Mi caminar con el Señor Jesús sería mejor si yo me conecto con personas que piensan igual que yo, que actúan igual que yo, que han pasado por las mismas cosas que he pasado yo. ¿Cierto? Pero en realidad lo que vemos es que hay una gran diversidad en nuestra comunidad. Somos muy diversos, somos muy distintos, pero no tenemos que ver esto como una desventaja. Al contrario, es realmente una ventaja tener personas distintas y diversas en nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí en Granada tenemos personas casadas, tenemos personas solteras, tenemos personas separadas, tenemos personas que han estado muchos años casados, otros que están recién casados, y todas estas experiencias nos pueden servir a nosotros para aprender sobre qué hacer cuando no estamos casados, cuando estamos casados, etc. Cada una de esas experiencias nos pueden enseñar a nosotros, en esa gran diversidad, nos pueden dar a nosotros lecciones de cómo comportarnos o cómo no debemos comportarnos. Dios lo ha diseñado de esta manera para expresar y demostrar su sabiduría. Cada uno de nosotros hemos sido aceptados en Cristo no por nuestra estatura, no por, bueno, gracias a Dios porque yo soy bien bajito, no por nuestro estado civil, no por nuestros ingresos económicos. Es la obra en Cristo lo que nos ha unido a todos nosotros, lo que ha unido a todos estos individuos que estamos hoy aquí. Hay unidad en diversidad. Individualmente somos miembros los unos de los otros. Lastimosamente en nuestras iglesias, la mayoría de las iglesias, solemos como negar esta verdad, y lo que históricamente hemos hecho es separarnos. El grupo de hombres, el grupo de mujeres, el grupo de separados, el grupo de divorciados, el grupo y el grupo y el grupo. Y claro, es entendible, es más fácil reunir un grupo de personas que han tenido una misma experiencia o que están viviendo una misma situación para hablarles sobre un tema, para explicar un tema o para profundizar sobre un tema. Pero, ¿y qué tal si la forma en que Dios diseñó su cuerpo es para que sea de manera diversa? ¿Qué tal si su propósito no es para que sea fácil? ¿Qué tal si Dios a propósito ha querido que su cuerpo sea individualmente miembros los unos de los otros?
Dios ha unido un pueblo milagrosamente diverso para que se demuestre su gran sabiduría, y a la medida de que siendo tan diferentes nos aceptemos, nos amemos, nos amonestemos, nos sacrifiquemos los unos por los otros, Dios va a ir transformándonos para que parezcamos más a Cristo. Esto es parte del diseño de Dios, es para que podamos nosotros seguir cambiando. ¿Cómo podría yo cambiar si todos piensan igual que yo? Tienen las mismas opiniones que yo, tienen el mismo concepto del mundo que yo. Dios ha diseñado a su pueblo de manera diversa a propósito, definitivamente. Y de hecho yo sé que vivir aislado en una burbujita va a ser mucho más cómodo para mí. Yo sé que no tener que rodearme por personas que tienen cierta postura o diferente a la mía, o que no piensan igual que yo, va a ser mucho más fácil si yo no me reúno con ellos. Y sé también que si me rodeo de personas quienes no están a la misma etapa espiritual que yo estoy, ¿sí?, va a ser mucho más incómodo. Pero, hermanos, es en este intercambio con los individuos que pertenecen al cuerpo que Dios nos va puliendo. Mire cómo lo dice Proverbios 27:17, acompáñenme. Proverbios 17:27 dice: el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Miren cómo lo dice la Reina Valera, dice: el hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule con el trato de su prójimo, con su prójimo. Voy a volverlo a leer porque me equivoqué. El hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Realmente somos necesarios cada uno de nosotros, porque así nos pulimos. Y debemos admitir que vivir en comunidad es supremamente incómodo. Y en muchos casos, debido a que es incómodo, nosotros hemos preferido aislarnos un poquitico, quedarnos en nuestra burbujita, pero estar en relación con otras personas que son diferentes a mí es una de las maneras más utilizadas por Dios para ayudarme a cambiar. Es en las relaciones con las personas cuando realmente sale lo que realmente somos nosotros. Como decimos en Colombia, ahí es cuando nosotros pelamos el cobre. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado esto por la mente, seguro que no, porque no son tan mundanos como yo, pero yo he pensado lo siguiente: si no fuera por algunas personas en este salón, que no quiero señalar porque sería mala educación, yo sería un santo. Además, he pensado, Hamid sería un excelente pastor si no tuviese que lidiar con algunas ovejitas negras de esta comunidad, incluyéndome. La verdad, hermanos, es que en la mayoría de los casos nosotros por nuestro pecado, le echamos la culpa a las otras personas. Pero lo que pasa es que cuando interactuamos con otras personas, Dios utiliza esos momentos para mostrar algo de mí que yo no creía que estaba ahí. Y de repente, por esa interacción con esa persona, ¡pum!, sale. Se me salió el indio, como decimos en Colombia. ¿Sí? Sale algo que nosotros, yo no pensé que iba a reaccionar de esa manera. Dios utiliza estas relaciones para exponer lo que realmente somos. Cuando vives en tu burbuja, pues todo está controlado. Puedes seguir fingiendo, aparentando que todo está bien. Pero cuando entendemos que individualmente somos miembros los unos de los otros, Dios utiliza esas relaciones para que salga realmente lo que somos cada uno. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha pasado que un hermano nos hace una pregunta y le contestamos de una manera grosera, o de una manera que un hermano cristiano no debería contestarle a otro hermano? ¿Cierto? Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, y Él nos hace reconocer que como respondimos era incorrecto, y en algunas ocasiones lo corregimos.
Entonces, para evitar esto es mucho más fácil simplemente o aislarnos o justificar que nuestra respuesta fue mala por culpa del hermano. Es que, ¿cómo se le ocurre hablarme a mí así? ¿Cómo se le ocurrió preguntarme eso? Es que por esa razón tuve que contestarle de esa manera. Es culpa de él. Es viviendo en comunidad que Dios expone y demuestra lo que tenemos en nuestro corazón. La segunda pregunta que nos surge ahora en este momento podría ser, bueno, todo esto es muy bonito, está muy chévere la cosa, pero ¿y cómo se aplica? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Miremos Romanos 15, 1 y 2, acompáñenme, miren, volvamos a leer este versículo. Aquí nos dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Ahora, el contexto principal de este pasaje de Romanos 15, 1 y 2 y de Romanos 15, 14 que vamos a leer más adelante, tiene que ver con aquellos que ven la carne sacrificada como a los ídolos como un pecado y por lo tanto su debilidad o llamémosla su inmadurez no les permite comer esa carne ni ver a otros cristianos comiendo esa carne. Pero este pasaje tiene unas implicaciones mucho mayores que solamente ese tema de la carne y de los ídolos. Va mucho más allá. La verdad, hermanos, es que en nuestra vida cristiana nosotros nos vamos a ver enfrentados a que en nuestro grupo, en nuestra comunidad, tenemos gente, tenemos personas en diferentes niveles de madurez espiritual. Algunos hemos caminado por el Señor por mucho tiempo, otros llevamos muy poco tiempo caminando con el Señor, pero la verdad es que algunos hemos cambiado mucho, el Señor nos ha transformado mucho y algunos no. Algunos ha sido un poco más lenta este proceso. Pero esto tampoco debe verse como un problema, hermanos. Esto es parte del diseño de Dios. Si Dios quisiera que todos, al escuchar la palabra la primera vez en nuestras vidas, al llamarnos Él, quisiera que todos tuviéramos el mismo nivel de madurez espiritual, pues Él simplemente hacía así y ya. Todos tendríamos la misma madurez espiritual. Pero eso no es así. Él no lo hizo de esta manera. Él nos está recordando en estos textos que la tarea de los cristianos ya maduros no es agradarse a sí mismos, sino buscar cómo apoyar a su prójimo débil. Y he aquí una de esas sabias paradojas que tiene la palabra del Señor. Cuando los fuertes apoyan a los débiles, se parecen más a Cristo. Y cuando los débiles se dejan apoyar de los fuertes, también se parecen más a Cristo. ¿No les parece hermoso eso, hermanos? El punto de la vida cristiana en cuanto a las relaciones se resume en lo que la palabra del Señor dice al final de Romanos 15 en el versículo 1. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo y lo que es bueno para su edificación. Esto pues es muy difícil, hermanos, al menos para mí, por naturaleza, lo que yo quiero hacer es agradarme a mí mismo. Realmente lo que quiero hacer es convencer a las demás personas lo beneficioso que sería de que ustedes me agradaran a mí. No queremos dejar de preocuparnos por nosotros mismos. Y mucho menos queremos preocuparnos por agradar a las demás personas o por llevar a nuestro prójimo, agradarlo para llevarlo a su propia edificación. Pero en realidad, si realmente estamos en una comunidad cristiana, nuestra preocupación debería estar más enfocada en el crecimiento de los demás que en el mío propio. Nuestra tarea es servir a los otros, obrar en la vida de los otros. Dios a través de Pablo les está diciendo especialmente a los fuertes, a los maduros, pongan atención, quita tus ojos de ti mismo y ayúdale a tu prójimo.
Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan de esto mismo. Acompáñenme, voy a mencionar 3 así rápidamente. Vamos rápidamente a Filipenses 2, 3 y 4. Miren lo que dice el Señor en Filipenses 2, 3 y 4. Dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y vamos a 1 Corintios 10, 24. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10, 24. Dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y acompáñenme ahora a 1 Tesalonicenses 5, 14. 1 Tesalonicenses 5, 14. Dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. El punto de la vida cristiana no consiste principalmente en mi crecimiento, sino que consiste en mi servicio y en mi preocupación por el crecimiento de los demás. ¿Sabe lo que sucede? Asombrosamente, no, milagrosamente, es que a la medida que nos preocupamos más por el crecimiento de otros, nosotros crecemos. Nuestra madurez no se demuestra si pecamos más o pecamos menos. Nuestra madurez también depende o se ve en cuánto nosotros nos preocupamos por las necesidades de otros. Si limitamos nuestro proceso de cambio solamente a nosotros, no vamos a cambiar. Dios ha diseñado para que mi cambio dependa del que está sentado a mi izquierda o a mi derecha. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, realmente llegamos a reconocer que nosotros los fuertes también somos nosotros los débiles. Escuchamos a Pablo decirlo en varias ocasiones, si ustedes recuerdan, él decía: yo soy el primero de los pecadores. Todos en ciertos momentos somos débiles y tenemos la misma inclinación de pecado que otros. Y la trampa en la que caímos algunos de nosotros, incluyéndome, es que nos hemos enfocado tanto en intentar hacernos los fuertes que jamás vamos a tolerar admitir que yo soy débil. Algunos de nosotros no queremos ser apoyados, no queremos ser ayudados por otros, pues porque es que yo soy el maduro. Yo soy el anciano de la iglesia. Yo soy el líder de los jóvenes. Yo soy el que hago el café con leche en esta iglesia. ¿Cómo se le ocurre? Yo soy el maduro. Hace unas semanas alguien me escribió para saludarme y preguntarme cómo estaba yo. Y quisiera confesar públicamente, la verdad es que yo no estaba bien en ese momento. Estaban pasando muchas cosas en mi familia, en mi trabajo. Estaba estresado y pues todo esto hasta estaba afectando un poquito mi caminar con el Señor. Y cuando él me preguntó, mi primera respuesta pues no fue honesta. Yo pensé, pues yo para qué le voy a decir por lo que estoy pasando. Estoy bien. Yo pensé, pues si yo soy el que debo estar fuerte. Y el Espíritu Santo obró en mí, hermanos, y pues afortunadamente admití mi error y le confié mis sentimientos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en estas situaciones? No queremos dar a entender que de pronto nuestra vida no está tan ordenada como nosotros queremos mostrar. No queremos admitir que tal vez no somos tan fuertes como hemos dado a entender. Y yo estoy convencido que una de las maneras por las cuales nosotros no cambiamos mucho se debe a que precisamente no queremos admitir que somos los débiles. Hay un pasaje en Gálatas, acompáñenme, Gálatas 6:1, Gálatas 6:1, muy, muy bonito. Dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
mirándote a ti mismo, no sea que tú también te has tentado. Aunque yo sea muy espiritual, ahorita, aquí mismo, sigo siendo débil, yo sigo dependiendo de la misma gracia que dependí desde el comienzo de mi vida cristiana. Miren lo que dice un teólogo acerca de este tema en uno de sus escritos. Dice, la comunidad piadosa en efecto no permite a nadie ser pecador. Por esta razón, cada uno se ve obligado a ocultar su pecado a sí mismo y a la comunidad. No nos está permitido ser pecadores y muchos cristianos se horrorizarían si de pronto descubriesen entre uno de ellos a un auténtico pecador. Por eso optamos por quedarnos solos con nuestro pecado a costa de vivir en mentira e hipocresía, porque aunque nos cueste reconocerlo, somos efectivamente pecadores. Y lastimosamente, hermanos, vivimos en una cultura evangélica donde se quiere juzgar y se quiere señalar al débil, pero no lo queremos apoyar. Y mucho menos reconocer que uno es el débil. Mucho menos. Entonces, somos un grupo de personas pecadoras fingiendo que no somos tan pecadoras para que los pecadores no vean que nosotros pecamos más que ellos. Entonces muchos de nosotros pues nunca cambiamos. Seguimos estancados en los mismos patrones de pecado porque preferimos fingir, preferimos aparentar que somos buenos y lo peor, nunca vamos a admitir que somos los débiles. ¿No les parece esto un poco triste, hermanos? Que el lugar más seguro para poder ser débil, el lugar donde debería ser la comunidad, donde pudiéramos todos admitir que somos débiles, donde hemos encontrado la fuerza en el único fuerte, ¿no lo encontramos? Somos miembros los unos con los otros y lo que es más importante, somos unos con Cristo. Somos uno con Cristo. Lo segundo que debemos mencionar a Pablo en el versículo 14 del que hablábamos, 15, 14, dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Dios no solo ha dicho que nos apoyemos cuando hay debilidad, Él quiere que nos involucremos activamente con nuestros hermanos, en el caminar de nuestros hermanos. No tenemos permiso para ser miembros pasivos en el cuerpo de Cristo, debemos ser activos. Yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta. Cuando notamos un patrón de pecado o de inmadurez en algún miembro, en algún hermano querido de nosotros, uno bien querido, con el que nos sentamos al lado, uno bien querido, ¿qué hacemos normalmente? El cristiano maduro se acercaría en amor y buscaría la manera de exhortar a estas personas o a este hermano a que sean más como Cristo y dependan más de Cristo. Los cristianos inmaduros nos sentamos al lado, lo saludamos, lo abrazamos, y ese es un amigo muy bien amigo mío, me siento al lado de él en la prédica. Y levantamos las manos y cantamos, todos somos iglesia, pero por pena no le queremos hablar a este hermano del tema, porque nos preocupa cómo nos va a responder, qué va a pensar. Creemos que mantenernos callados es una manera de amar, pero realmente es una manera de odiar pasivamente. Miren lo que dice Hebreos 3:13, acompáñenme, Hebreos 3:13 rápidamente. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Tal vez nosotros no nos amonestamos los unos a los otros porque no entendemos cuán engañoso es el pecado. En nuestro orgullo y en nuestra soberbia creemos que todo va bien. El Señor a través
de aquí, del autor de Hebreos, nos está diciendo, abran los ojos, ¿no ven el peligro en el que está tu hermano? ¿El peligro en el que está tu hermano? ¿No ves el peligro? ¿No ves a la destrucción que va? ¿No ves al dolor que va a haber en su vida? Y nos alerta, nos dice, mientras dice hoy, mientras sea hoy, mientras aún se diga hoy, es decir, hágalo rápido. No sea que por el engaño del pecado se endurezca su corazón. Y yo sé lo que algunos de nosotros pensamos. Decimos, no, yo hablarle a alguien de su pecado, yo no me quiero meter ahí. Yo no quiero meter la cucharada ahí. Eso es entre ellos y Dios. Yo ahí no voy. Calladito me veo más bonito. Y es claro que esto lo tenemos que hacer dentro de una relación de confianza. El punto no es que nos reunamos todos y vayamos a darle palo a un hermano que supimos que está en pecado. No. Es entre nosotros los hermanos, entre los que tenemos más confianza, en los que nos conocemos desde hace muchos años, que deberíamos tener el suficiente amor como para poder hablarnos la verdad. Yo creo que nosotros asumimos, bueno, al menos yo personalmente digo, voy a tener la boca cerrada por amor. Yo no quiero avergonzarlo. No quiero hacerle pasar esa pena a este hermano. Pero yo pienso que también es más doloroso dejar que alguien se quede en el pecado. O lo podríamos plantear de esta manera. ¿Cuánto odiamos a alguien para saber que está en un patrón de pecado y no le decimos absolutamente nada? Cuando no nos amonestamos, estamos permitiendo que esas personas sigan en un camino que les va a costar mucho dolor. Lo amoroso no es guardar silencio, lo amoroso es abrir la boca y en gracia y en amor amonestarnos. ¿Nos va a doler? Sí. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿La vamos a embarrar y de pronto lo vamos a insultar? Sí. Pero les aseguro que duele menos y no es tan incómodo como el ver a ese hermano querido, a ese hermano íntimo, a ese hermano del alma, con el cual me siento los domingos a escuchar las prédicas, verlo caer en patrones de pecado cada vez más, cada vez más. Entonces, hermanos, nos apoyamos, nos amonestamos, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Lo hacemos porque nosotros sabemos que lo más valioso que pudiésemos hacer por un hermano en Cristo es ayudarlo a alcanzar la gloriosa meta de conocer a Cristo. Mire lo que dice Efesios 4:15, acompáñenme, Efesios 4:15. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El fin de la comunidad cristiana es Cristo. El fin es amarlo a Él, es conocerlo a Él. Es anhelar eso también para el que está sentado al lado de nosotros. Para ayudarlo a Él a crecer también en semejanza a Cristo. El fin es que seamos uno con Cristo, todos. Que seamos todos conscientes de nuestro pecado. Y así entonces el acto de Cristo en la cruz es magnificado, es glorificado. El fin no es simplemente tener un tiempo muy bueno con nuestros amigos de la iglesia. A propósito, inviten cuando tengan una cosa de esas. Ni tampoco pertenecer a una iglesia, ser miembro de una iglesia. Eso es importante. De hecho, los invito a que sean miembros de Granada. El fin es que todos nos parezcamos más a Cristo, que seamos uno en Cristo. Finalmente, la pregunta que les quiero dejar es muy sincera, es ¿con quién ustedes están caminando o corriendo esta carrera a la par? ¿Quién es ese amigo o amiga que está al lado tuyo, con el cual tú le puedes confiar, que te haga preguntas difíciles,
que te amoneste. ¿Con quién estás relacionándote así? ¿Quién está al lado tuyo para esos momentos? Cristo nos ha amado tanto que Él no solo nos salvó y nos salvó del infierno, sino que nos ha unido a un grupo de personas, quienes juntos estamos tratando de alcanzar la meta de conocer a Cristo. Él, por su infinita gracia, nos ha colocado dentro de una familia y lo ha diseñado de esa manera para que ella sea supremamente necesaria para nuestro cambio, para nuestro crecimiento. Él nos ama tanto que Él sabe que no es bueno que estemos solos. Y por esta razón lo ha diseñado así. Nos ha unido a una familia, nos ha unido a esta nueva familia. Somos miembros individualmente los unos de los otros. Lo que nos une es mayor que cualquier otra cosa que nos podría separar. Lo que nos une es el hecho de que aquí, en este salón, en teoría, estamos un grupo de personas que decimos, sí, yo soy débil. Sí, yo no he dado la talla. Sí, yo confieso que necesito a alguien que me rescate. Los que estamos en esta sala, en este salón, todos hemos puesto nuestros ojos en Cristo. Lo mismo que tú, lo mismo que yo, y todos hemos reconocido que Él es lo que tanto anhelamos y Él es lo que tanto necesitamos. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, gracias, Padre, gracias por ponernos en esta familia, Señor, tan diversa. Gracias por exponernos, por mostrarnos quiénes somos realmente cuando interactuamos con nuestros hermanos. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu esté siempre con nosotros, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que somos débiles, que nosotros somos, que necesitamos esa misma gracia como la que teníamos antes, Señor, cuando comenzamos, que es la misma gracia, que no hemos dejado de depender de ti desde el primer momento en que conocimos de ti, en que te nos revelaste, Señor. Te pedimos, amado Señor, que acompañes a nuestros hermanos, a aquellos que están en esos patrones de pecado, Señor, que tú, por intermedio de tu Espíritu Santo, les muestres, Señor, o por intermedio de algún hermano o hermana querido, Señor, se acerque y le hable, Señor, y lo amoneste en amor y en gracia, y que podamos decirnos la verdad los unos a los otros, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, por esta comunidad que nos has dado, Señor. Gracias por ponernos en esta nueva familia, Señor. Y gracias por la diversidad que tenemos en ella, amado Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por intermedio de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.